Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Morales. Para los que nos están escuchando desde otros países, estamos aquí en El Salvador. Nos conocen por Nayib Bukele y Bitcoin, pero también tenemos playas muy bonitas, nuestra gente es muy amigable, turismo de montaña. Y pues les quiero comentar que hace un año comencé este proyecto que es un podcast que busca o tiene el propósito de brindar información que empodera a la gente para tomar mejores decisiones en su salud y bienestar. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Y es porque a mí me encanta una frase que dice que los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números no mienten. Y estadísticamente hablando, vemos una gran tendencia preocupante en enfermedades crónicas. Y no solo a nivel biológico y fisiológico, sino que también lo vemos a nivel neuroquímico y neurológico. Vemos más enfermedades mentales también, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que la información es muy importante porque la información nos arma de herramientas que nos permiten salir de ese sistema maquiavélico que busca extraer hasta la última gota de tu energía, de tu felicidad, de tu creatividad. Entonces, siento yo que es muy importante compartir todo lo que sabemos, lo que conocemos, y para dar un poco de por qué estoy haciendo todo eso es porque hace años yo me sentía en un momento de mi vida donde estaba con muy malos hábitos. Estaba abusando del alcohol, estaba comiendo muy mal, me sentía muy deprimido, me sentía con muy mal humor. Dormía 8 o 9 horas y no sentía esa recuperación, no me sentía motivado para la vida. Entonces vine y comencé a aplicar ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertos protocolos, como la meditación, el ejercicio regularmente. Comencé a tomar el sol en las mañanas, comencé a escribir en un diario sobre mis pensamientos, sobre lo que sentía, y todas esas actividades me llevaron realmente a pasar de un punto A a un punto B. Y curiosamente, después descubrí que todas esas actividades se podían englobar en una palabra que se llama bio. Bio viene de biología y hacking viene de shortcut o atajo. Y simplemente yo encontré que todas esas actividades que estaba haciendo, que me ayudaron a salir de ese lado oscuro, que me ayudaron a estar más enfocado, más concentrado, con un mejor humor, más motivado, con más energía. Esas mismas actividades ahora yo las denomino biohacking. No es algo que me he inventado, sino es algo que he adquirido y que son cosas que uno lo puede hacer día a día, ¿verdad? Pero son atajos que nos llevan desde un punto A un punto B con el mero objetivo de parar toda esa curva de enfermedades que están surgiendo día a día. Como les digo, tanto enfermedades fisiológicas como mentales. Ahora me encuentro con un muy buen amigo. Él es Omar Marroquín. Yo conozco a Omar desde hace varios años y algo que me ha encantado siempre de él es que cuando estábamos en conjunto en la universidad, él siempre se apartaba y siempre veía cómo buscaba moverse, buscaba la naturaleza, y he venido viendo su evolución y he venido viendo cómo va adoptando esta forma que vamos a hablar más adelante, que es el movement o movimiento, como una parte de su pasión, una parte central de sus valores, y cómo el movimiento realmente es muy importante para frenar la tasa de crecimiento de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades del hígado, etc. Entonces, vamos a dejar esa conversación con Omar Marroquín. Espero que les guste y cualquier cosa, saben, por favor, síganos, suscríbanse. Este podcast está diseñado para realmente dar información muy valiosa que está basada en la ciencia y que la hemos estudiado a través de estudios, a través de estadísticas. Así que puedes estar seguro y confiado de que lo que estamos diciendo es basado en cosas realmente verdaderas. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buen día, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, mira, quería comenzar hablando sobre el impacto de la inactividad y el ejercicio. Y lo que sucede y la razón por la que lo traigo a la mesa es porque a través de escuchar a varias personas y a través de ver varios estudios clínicos, me he dado cuenta que las personas que caminan menos de 3.000 a 4.000 pasos al día están en un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión, tienen más probabilidades de tener más baja testosterona, por ejemplo, en los hombres. Entonces, hay una estadística hoy en día que nos dice que en las áreas urbanas y áreas pobladas, las personas en Latinoamérica caminan menos de 4.000 pasos al día. Entonces, eso es como una epidemia que creo que nadie está hablando. Y he adoptado un enfoque ahora con mis clientes y es de darles un wearable o un gadget
y eso no es necesario, ¿verdad? Pero los hacking vemos que utilizamos la tecnología a nuestra ventaja y con el mero objetivo de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces muchas personas tal vez dicen, yo camino suficiente, ¿verdad? Pero cuando ya le pones el gadget y caminan y dan alrededor de 2.000, 3.000 pasos, se dan cuenta que realmente no están llegando a la meta. Y hemos visto mejoras increíbles al simplemente poner una meta de alcanzar 6.000 a 8.000 pasos y tu objetivo es llegar a 10.000 pasos. Entonces siento yo que solo con esa estrategia única podemos hacer que las personas comiencen a mejorar su salud, su rendimiento, incluso su mente, su memoria. Y quería saber cuál es su opinión en ese respecto, porque yo veo que haces mucho walking, mucho movimiento. No sé cuánto caminas, pero estoy seguro que vos siempre andás arriba de 12.000 pasos al día. Seguro que sigue ando arriba de eso, pero ahora que mencionas lo de la tecnología, también me gustaría, quizás voy a empezar a traquearme, voy a empezar a seguirlo para estar más consciente de cuánto camino. Quizás yo en mis hábitos de vida no he necesitado contabilizarlo, pero sería bueno hacerlo para tener una noción y poder compararlo con la gente. Simplemente, miren, yo camino esto habitualmente. Claro. Yo creo que el problema ha sido el estilo de vida, cómo el tiempo ha ido cambiando, cómo desde quizás de la revolución industrial nos hemos movido más hacia las ciudades, el ser humano ha tendido por naturaleza a la comodidad. Bueno, en un país como el nuestro yo observo características urbanas que limitan también la movilidad a pie, por decirlo de alguna forma. La ciudad En cuanto a la infraestructura. La infraestructura urbana, el arquitectónico está diseñado, bueno, venimos de una época quizás colonial, a donde inmediatamente pasamos al vehículo y a un espacio reducido para vehículos y muy pocos espacios peatonales o para ciclistas, por decir algo. Claro. Entonces la gente, creo que en el país, por temas de seguridad, quizás hace unos 10 años, tenía un poco más miedo de salir a caminar y veían un sinónimo de vehículo como comodidad y seguridad. Pero yo siento que el país ha cambiado en la última década un montón y que hay muchos más espacios también para poder hacer. Mucha gente en nuestro país camina muchos kilómetros, ya sea porque vienen desde el interior del país y van a sus trabajos, pero como el detalle, lo que vos me preguntaste sobre la gente que vive en la ciudad, yo simplemente creo que la pandemia es de comodidad, porque estamos demasiado cómodos y al mismo tiempo quizás adictos a esa comodidad, a esa cultura de llevo de trabajar, me siento cansado, lo que me genera placer quizás o es sentado y ver televisión y mi único medio de transporte es mi vehículo. Entonces, para hackearme eso, que en algún momento también fue un reto, simplemente dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas que habitualmente hacía en vehículo, voy a empezar a hacerlas caminando. Comenzar por lo más fácil, ir al supermercado a pie y traer mis cosas cargándolas o en mi maletín o buscar formas para ir hackeando progresivamente esos malos hábitos que, claro, son casi que una enfermedad y una causa de muchísimas más enfermedades a nivel físico y emocional. Y mental. Quisiera mencionar algo bien importante sobre la infraestructura y te comento que ya finalizó el programa de biohacking una clienta que venía de Canadá. Entonces ella, interesantemente, según lo que me estás diciendo, ella me decía que en Canadá no tenía problemas de sobrepeso. ¿Por qué? Porque ella iba a su trabajo caminando y me decía que ella caminaba como unos 40 minutos para llegar a su trabajo y que allá la gente es normal que camine. También recuerdo cuando, por ejemplo, viajé a Cuba o viajé a Colombia que caminaba y yo me iba midiendo los pasos y eran 17.000 pasos al día. Entonces, es bien interesante saber eso, o sea, cómo la infraestructura. Y volviéndolo a esa clienta, me dice que cuando vino a El Salvador se le hacía muy difícil venir al trabajo. Te lo digo, estamos aquí en Millennium Plaza y ella vive por el Redondel Maferrer, o sea, está súper cerca y no viene caminando por dos razones. Número uno, porque no hay esa viabilidad para caminar. Y número dos, también porque dice que ella es un tema muy controversial, que a las mujeres también tienen este problema de que hombres tal vez las acosan y gracias a Dios eso también está cambiando, ¿verdad? O sea, y si nos estás escuchando, amigo, por favor, no hagas ese tipo de obscenidades en la calle, por favor, ten un poco de respeto, ¿verdad? Por las mujeres y hagamos esa sociedad mejor. Entonces, volviendo al tema, es bien interesante saber cómo ella incrementó de peso
simplemente por dejar de caminar. En Canadá estaba bien, aquí vino a incrementar de peso. Y de ahí otra cosa que mencionaste también que me parece interesante es la comodidad. Y eso yo lo he estudiado a nivel biológico, porque siento yo que nuestro cuerpo siempre busca la comodidad y busca más que todo hacer eficiencia a nivel biológico, porque somos una máquina y nuestro cerebro está engranado para guardar la mayor cantidad de energía. Hace miles de años, vos sabés que andábamos cazando, andábamos recolectando, entonces la utilización de energía tenía que ser muy eficiente, tenía que saber el cuerpo cómo utilizar la energía y cuando había periodos donde vos podías descansar, descansaba. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos tanta disponibilidad de comida, tenemos tanta disponibilidad de comodidad, sillones, todo eso. Entonces nos hemos vuelto en esa parte, o hemos despertado ese mecanismo en nuestro cerebro de buscar la comodidad para hacer eficiencia energética, para guardar más energía. Entonces ahí es donde entra la parte de, al menos yo lo que trabajo con mis clientes es entrar en la mente, ¿verdad? Porque todo es en la mente, o sea, cómo puedes desafiarte a vos mismo, cómo puedes crear condiciones en tu día a día a través de rutinas que puedas ponerte límites y puedas exigir tu cuerpo, ¿verdad? Y tu mente también, o sea, vaya, no corres, ok, pero ¿qué tal si te levantas ahora y vas a caminar y haces 1 kilómetro? Y tal vez eso es una exigencia para vos, ¿verdad? No tienes que correr, pero ¿qué tal si el día siguiente haces 1 kilómetro, pero te exiges un poquito más y haces 2 kilómetros? Y el día siguiente haces 2,5. Y el día siguiente, y así, ¿verdad? Y te vas exigiendo. Pero yo siento que falta esa retroalimentación, autorretroalimentación de estarte desafiando constantemente de hacia dónde puedes llegar, hacia dónde están bien límites. Y por último, volviendo a lo que decías del supermercado, me dio risa porque yo tengo el súper cerca de mi casa, me tardo alrededor de 15 minutos caminando y siempre me voy caminando, al igual que ese hábito. Y tengo un vecino que él siempre me ve caminando y va en el carro y llega al súper y, hey, hola, ¿cómo estás? Y esa persona tiene problemas de sobrepeso y tiene problemas de hipertensión. Lastimosamente no he podido como realmente sentarme con ella y platicarle acerca de los beneficios, pero para las personas que nos estén escuchando, si por ejemplo está tu trabajo y llevas en carro, solo el hecho de dejar tu carro más lejos de lo habitual del ascensor o de la entrada, eso podría traer beneficios a largo plazo. Entonces, muy importante todo eso que estamos viendo de los pasos. ¿Tenés algo más que agregar en ese sentido? Sí, cuando hablabas de la maquinaria del cuerpo y de cómo busca la eficiencia, me recuerda a un nutricionista argentino que se llama Agustín Guarna, que yo sigo bastante. Sí, yo también. Que habla sobre el hardware y el software del ser humano. Él habla que nuestro hardware, nuestro cuerpo, nuestra estructura mecánica, química, es del paleolítico. O sea, nuestra estructura no ha cambiado. Pero el software ha cambiado por la adaptación a la época moderna. Entonces, justamente no hay una homogenización ahí o cómo llamarle, no es homogéneo el funcionamiento entre el hardware y el software del ser humano en este momento. Entonces, nuestro cuerpo requiere de otro tipo de actividades, de otro tipo de movimientos, de otro tipo de hábitos, pero el software quiere otras cosas, quiere comodidad, quiere placer inmediato, recompensa inmediata, y como que de alguna forma hemos adoptado como normal las enfermedades de todo tipo, desde depresión, desde ansiedad, desde obesidad, sobrepeso, fatiga, cansancio, una enfermedad. Y empezamos y crece, como que el espectro crece y eso suma y abre la puerta para otras cosas. La industria farmacéutica también, para que nos volvamos también bastante dependientes de consumir cosas, como que todo venga del exterior. Yo necesito este suplemento, necesito esto, cuando la química del cuerpo ya está diseñada para darte eso. Generamos nuestro laboratorio está adentro. O sea, es importante lo que le damos al cuerpo, pero es más importante lo que esté sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Exacto, nosotros tenemos una farmacia interna, pero hay que darle las condiciones necesarias para que esas moléculas. Es interesante lo que decía del hardware y software, que no hay sincronía, ¿verdad? O sea, no hay sincronía, y bajo este sentido lo que vos decís es que han venido evolucionando lo que nosotros hoy conocemos como gimnasios, ¿verdad? A mí me parece interesante que hace 100 años no existían gimnasios, creo yo. O por lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Que vos vas y hay maquinaria, hay pesos, hay gimnasio. Se originó en Grecia y curiosamente gimno significa desnudez. O sea, ellos entrenaban con poca ropa.
Mm, O sea, era un lugar de interesante. energía, la filosofía y el movimiento. Y entrenaban, no sé por qué razón lo hacían sin ropa. Ajá, Quizás también era una cuestión de apreciación de la belleza también, pero creo que también dependía de la exposición al entorno. ok, O sea, como para que veas el contraste. O sí. sea, ahora es importante tener, si practicas yoga, tener el mejor mat, tener la mejor vestimenta para practicar. Si vas al gimnasio moderno, tener los mejores zapatos, los mejores accesorios. Entonces nos llenamos de accesorios y de cosas externas, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Si en la antigüedad no utilizaban todas esas cosas para moverse, no era un prerequisito. Y pregunta, ¿cómo entrenaban los griegos? Descalzos, Calzos, descalzos me con imagino que con un piedras. poco más rústico, o sea, menos homogéneo, como ahora barras. Ahora, perdón, no siento que era como me levanto a las 8 de la mañana, voy al lugar para entrenar y de ahí regreso, sino que era un entrenamiento más. A lo que voy es lo siguiente, o sea, yo leí hace poco de que en el pasado el 70% de la población estaba involucrada en movimiento diario por la agricultura, ¿verdad? O sea, andábamos tratando la tierra, cultivando, entonces caminábamos bastante. Es más, aquí en El Salvador podemos ir al exterior, a zonas rurales y vemos a las personas caminando bastante y su condición física Más longevos también. más longevo, correcto. Entonces, volviendo a ese tema de los griegos, o en ese sentido, o los romanos, inclusive la antigüedad como tal, se movían en varias partes del día o tenían como una parte o una hora en específico a la hora de entrenar. No estoy seguro que era variable y que era más movimiento. O sea, no era. Siento que es otro término que acuñado por Agustín Guarda, atletas sedentarios. O sea, ahora somos atletas sedentarios. Pasamos quizás por nuestros trabajos 8 horas sentados o casi sentados continuamente y 1 o 2 horas de gimnasio. Entonces, en proporción al tiempo de movimiento, es como que tratamos de concentrar o sintetizar nuestro Todo el movimiento en un rato, en un rato. en un pequeño momento, y con eso a veces nos sentimos ya satisfechos, porque otra característica que noto yo en la época moderna es que hay una gran necesidad de aprobación externa. Entonces, como que basamos nuestro movimiento en términos estéticos únicamente. Los griegos lo hacían también. O sea, no recuerdo si fue Sócrates el que dijo que era una lástima que un ser humano no llegara a su máximo potencial físico de belleza, también como esplendor. Claro. Pero no creo que los griegos se hayan dedicado solo a cultivar su cuerpo, sino que también su mente. Claro, Entonces sí. era como un engranaje, ¿sabes? Funcionaba el engranaje completo, no estaban obsesionados con subir una imagen o con tener un tipo de imagen, sino que eso era resultado del movimiento. Y eso lo podemos observar y a mí me gusta bastante investigar y ver cómo se mueven las tribus o las comunidades en el mundo, Indígenas. aisladas, no necesariamente que no tengan contacto, porque eso es casi que imposible ahora, pero que mantienen un estilo de vida bastante primitivo en términos de la tecnología que utilizan, la tecnología, digamos, porque tienen tecnología, siempre hemos tenido tecnología, Sí, pero en cuanto a sus hábitos, imagínate tener que ir al río a recoger agua, caminar 10 kilómetros quizás para ir a traer agua y regresar, algo que nosotros damos por sentado porque solo vamos a la cocina o abrimos el grifo y tenemos agua. O sea, dejaban caballo. son ventajas de la ciudad también, pero que tienen un costo a nivel físico y etcétera, emocional, salud. No digo que tengamos que regresar a esa forma primitiva de vida, Pero de adoptar ciertas integrar, integrarlo de alguna manera. ver qué cosas de esas culturas y de esas zonas del mundo donde tienen una gran calidad de vida podemos adoptar, incorporarlo a nuestros hábitos para que vivamos mejor. También inspirado en un francés que en la Primera Guerra Mundial no recuerdo bien el nombre, a ponerlo luego en la referencia, pero Natural Movement. este francés, Erwan Lecoq, trajo a la modernidad una metodología que ya existía desde la Primera Guerra Mundial, que se le encargó a esta persona, que era una persona militar, que diseñara un entrenamiento militar. Te estoy hablando, en ese momento no había tantas metodologías de entrenamiento como existen. Sí, claro. Ahora, pero el punto es que este militar diseñó este tipo de entrenamiento basado en la funcionalidad natural del ser humano. O Claro. sea, él tenía que entrenar a la milicia francesa. Entonces, los alemanes entrenaban distinto, los ingleses entrenaban distinto, venían como de una escuela más clásica. Y él hizo un tipo de entrenamiento que era para ser funcional, ¿sabes? O sea, en la naturaleza, con herramientas naturales, en ambientes naturales. Y Erwan Lecoq retomó un poco como de
de metodología militar y la aplicó a la época moderna, digamos, pero tratando de emular los patrones naturales como el gateo, arrastrarse, técnicas de combate, integrando distintas disciplinas en una sola. Correr, lanzar, ¿sabes? Entonces cargar, nadar, escalar. Entonces como que este tipo de metodología o estas disciplinas, como la que creo que no es que la creara, simplemente él la sintetizó, o sea, es una cuestión de observación y él la sintetizó y creó una metodología que basada en estos patrones fundamentales. Entonces, si vos te fijas ahora, vas a un gimnasio moderno, casi no se pueden observar patrones naturales o cosas que haríamos en la naturaleza que nos serían simplemente útiles, sino que está en un ambiente para mí como demasiado aislado e in vitro. No digo que esté malo, porque realmente a muchas personas se les ha cambiado la vida de pasar de un estilo de vida sumamente sedentario a ir al gimnasio. O sea, es bueno, no estoy diciendo que no es lo más óptimo. No es lo más óptimo. Exacto. Hay otras formas de movernos que están más relacionadas con nuestra propia naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra biomecánica, que nos pueden otorgar los mismos beneficios o más beneficios y que nos permitan movernos de una forma más fluida, con más variabilidad, con más aptitudes, como más multidimensional, no solo en la dirección de lo estético o de que me quiero ver bien. No, a veces lo estético no es sinónimo de salud. Sí, probablemente te ves bien por fuera, pero por dentro estás... Y te puedas mover eficientemente. Me encanta. O sea, que puedas hacer muchos squats, muchos press, toda la variedad de elementos y de ejercicios que se hacen en un gimnasio, pero quizás no puedas permanecer en el piso moviéndote o jugando con tu hijo, en el caso de ser padre. Claro. O, qué sé yo, hacer una reparación en tu casa en la que necesites estar en el techo, por ejemplo. Todas esas habilidades que parecen broma, o sea... O escalar incluso algo, o subir algo. Ir a una montaña y te dificulte, aunque estés fitness, ¿verdad? Y que en el gimnasio seas capaz de mover grandes pesos, levantar grandes pesos. Claro. Pero creo que el gimnasio moderno se ha encargado simplemente de levantar pesos. Levantar pesos. No mover. No, me encanta eso. Sino levantar pesos. Y eso solo es una pequeña porción de la gran cantidad de movimientos que el ser humano puede realizar. Entonces creo que es muy limitante, que debe ampliarse como la visión al respecto. El alcance. Volviendo, me encantó algo que dijiste, y es que los griegos no solo entrenaban su cuerpo, sino también su mente. Y también veo hoy en día que muchas personas van al gimnasio, entrenan su cuerpo, pero llegan a su casa a ver televisión. Y no es que sea malo, no estoy como criticando, pero en ese sentido no hay una relación o sincronía entre estás entrenando tu cuerpo, pero también tienes que entrenar tu mente, ¿verdad? Tienes que leer, tienes que investigar, tienes que escribir, tienes que articular tus palabras. De esa manera estás entrenando no solo tu cuerpo, pero también tu mente. Me encantó eso. Y volviendo a lo que decías de los problemas con el entrenamiento convencional, y yo he ido al gimnasio creo que los 19, 20 años, y comencé con movimientos como todos comienzan aislados, o sea, aislando un músculo en específico, hacer bíceps y trabajar solo bíceps. Bench press, trabajar solo pecho. Entonces es bien interesante porque cuando nos volvimos a encontrar y vos me comentaste que estabas haciendo eso, que te estabas dedicando a trabajar con personas, a mejorar su biomecánica, su funcionalidad, su movimiento, y me dices todas esas técnicas, todas esas prácticas, y a mí realmente me ayudaron bastante. O sea, esos ejercicios que hago con las poleas, estoy tratando de involucrar todo lo que es mi conectividad, estoy usando todo mi cuerpo, mi abdomen, mi bíceps, mi pecho. Cuando hago los kettlebells también, las pelotas, cuando, por ejemplo, gateo, siento que mi funcionalidad ha mejorado increíble. Y te digo algo, yo antes tenía una muy mala postura, tenía una muy mal equilibrio, una mala coordinación de pies, por ejemplo. Y hoy en día, yo te digo, tengo casi 1 año y medio de estar haciendo ejercicios funcionales. Te digo, casi no hago bench press, no hago squats. De vez en cuando hago, pero me concentro más en ejercicios funcionales, tratando de mover
más mi cuerpo con peso. Y es interesante que el peso que uso es mucho más bajo, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es moverme con el peso y ser más coordinado y tener más equilibrio. Y eso me ha permitido realmente mejorar, por ejemplo, en mi deporte que practico bastante, que es el básquetbol. Ahora juego y yo siento que juego mejor que jugaba antes, que tenía 20, 21 años, porque siento que eso me da más funcionalidad, me da más movimiento. Omar, te quería hacer una pregunta. En tu perfil mencionas, ayudo a personas a reconectar con su potencial físico, recuperar su salud y vitalidad a través del movimiento natural con un enfoque en la fascia. Quería preguntarte qué es eso, qué es la fascia, me llamó mucho la atención. Fíjate que yo llegué a ese concepto por primera vez al descubrir en internet a un personaje llamado Naudi Aguilar, que tiene una franquicia de gimnasios y tiene su propia metodología llamada Functional Patterns. Ese fue el primer acercamiento a la fascia. Ya te voy a describir cuál es su concepto y cómo funciona, pero para mostrarte de alguna forma cómo me fui llevando un descubrimiento a otro. De Naudi Aguilar y de Functional Patterns llegué a un libro que se llama Vías Anatómicas. Ahí es donde realmente yo comprendí visualmente qué era la fascia. Ok. Te voy a leer un concepto. Dale, dale. Y la fascia dice, esta es una publicación de la BBC, donde dice, la fascia es un tipo de tejido conectivo de aspecto principalmente fibroso y fuerte, que cubre todas las estructuras corporales, músculos, huesos, vísceras, vasos y nervios, de forma continua e ininterrumpida. Les da forma, sostén y protección y permite el intercambio de sustancias entre las mismas. Entonces, el concepto de fascia es relativamente nuevo, no tendrá quizás más de 20 años de investigación. De hecho, el primer Congreso Internacional sobre la Fascia fue en 2006, si no me equivoco. Entonces, este elemento de nuestro cuerpo había estado oculto porque en la anatomía tradicional o clásica era imposible tomarlo en cuenta, porque los científicos tenían que diseccionar un cuerpo y esta capa fibrosa, este tejido que conecta todos nuestros músculos y órganos, tenía que retirarse, o al menos la capa más superficial de la fascia tenía que quitarse de los músculos, quitarse del cuerpo para poder llegar al músculo en sí y al hueso. De esa anatomía tradicional es que surgieron las formas de entrenar que hoy vemos en los gimnasios, donde vos me comentabas, voy a entrenar este músculo. Es porque la anatomía planteó una funcionalidad desde el músculo y el hueso, desde la articulación. Entonces, Y se olvidaron de este mecanismo. de la integración completa del cuerpo, que está conectado literalmente todo el cuerpo a través de la fascia. Entonces, hay un autor llamado Robert Spreet, no recuerdo, un alemán, que tiene un libro que se llama Fascial Fitness, que él cataloga la fascia como un órgano del movimiento. O sea, es un órgano sensorial, es un órgano de comunicación entre células, es un órgano que tiene que ver con la biomecánica de nuestro cuerpo. Y en la modernidad, para los libros que hablan sobre la fascia, utilizan el término anatomía funcional. Ya no es una anatomía clásica basada en la disección, sino una anatomía donde vos tenés un cuerpo, analizás cómo se mueve un cuerpo. Ya no es una anatomía basada en un cadáver, en algo que no se movía, que el científico tenía que manipular una articulación para ver cómo funcionaba, pero no era posible concebirlo el todo, la integración. Entonces, estas metodologías como Functional Pattern basan su entrenamiento en la integración muscular, todo el cuerpo como uno solo, entendiendo sobre todo a la función primaria del ser humano, que es caminar. Y regresando a lo que estábamos hablando, también con aparte de algunos problemas que vemos en el entrenamiento convencional en gimnasios y que no hay un movimiento funcional. Y también veo, por ejemplo, varios bodybuilders que no pueden, por ejemplo, tocarse las manos por detrás de la espalda, ¿veo? Entonces eso también tiene que ver mucho con lo que estabas hablando. Y quiero preguntarte también, ¿cómo ves o qué es realmente el ejercicio funcional? Sí, yo creo que a nivel industria, fitness, se ha vendido un modelo de entrenamiento funcional, que a veces son microseries o circuitos donde realizan distintos tipos de entrenamiento, distintos tipos de movimientos, pero no. A mí me gusta el criterio de Erwan Le Corre. Tiene un lema o un logo, su tipo de entrenamiento, que
que dice, sé fuerte para ser útil. Entonces yo creo que funcional realmente atiende a para qué estás entrenando, para qué te estás moviendo. No creo que sea el mismo valor o el mismo criterio para un atleta de, por ejemplo, de básquetbol, lo funcional, que para un atleta de lanzamiento de disco, o para una persona que trabaja Tiro con arco, que para un futbolista, boxeador. Entonces, creo que el tema de funcional atiende bastante cuáles son tus objetivos, que te estás moviendo. Y pregunta, disculpa y para aquellas personas que, por ejemplo, sobrepeso, bastante sedentarismo, ¿cuál podría ser su objetividad en cuanto al movimiento? Creo que tener un cuerpo más capaz, ir desarrollando más capacidades, distintos movimientos, como lo funcional para una persona con sobrepeso, seguramente al principio sea bajar un poco de peso, o sea, un poco de actividad física donde incluso hasta lo más sencillo como caminar ya es un gran logro, ¿sabes? Porque al final... O subir gradas. Subir gradas, nadar, colgarse. Cosas que no tengan un gran impacto en sus articulaciones, porque seguramente hay mucho estrés en sus articulaciones. Al cargar tanto peso, seguramente pueden haber ya patologías o a nivel neuromuscular, dolores de espalda, dolores de rodillas, dolores de tobillo, de cuello. Y lo hay porque la mayoría comparte eso. Correcto, entonces creo que al principio ahí tiene que haber como una primera fase de adaptación del cuerpo donde se vaya exigiendo progresivamente. No de un solo. No de... Y movimientos básicos como levantarse. Pensar más en términos de la calidad del movimiento que en levantar pesos, por ejemplo. O sea, que que el cuerpo probablemente no esté adaptado para eso. Incluso te puedes lesionar. He conocido bastante gente que es primera vez que va al gimnasio, levantan bastante y se terminan lesionando. Correcto. O sea, no caer en modas con respecto al fitness. No caer en una moda. Por ejemplo, yo veo bien lesivo para el cuerpo practicar CrossFit. Sí. O sea, yo sé que se puede escuchar, me pueden criticar por eso, pero claro, el CrossFit es un deporte, es una mezcla de disciplinas para atletas de alto rendimiento. O sea, el precedente debe ser ya son atletas. Sí. Si quieren practicar CrossFit, me gusta eso, porque lleva levantamiento olímpico, gimnasia olímpica, calistenia, una gran cantidad de disciplinas que tienen que tener ya una preparación previa. O sea, el cuerpo debería ya estar adaptado para practicar eso. Pero yo aquí en el país, creo que hubo hace unos años de CrossFit y yo veía personas que su objetivo era bajar de peso, iban CrossFit. O personas mayores que quizás no estaban, independientemente del factor o la edad, no estaba su cuerpo adaptado para eso. Y quizás, en algunos casos, quizás el coach o el entrenador quizás no tenía el tiempo para atender específicamente a esa persona, sino que eran entrenamientos diseñados ya para esa clase y todos tenían que hacer lo mismo. Sí. ¿Sabes? Entonces, no me gusta tanto ese concepto de no pain, no gain, de ir hasta a la fase de ya no puedo más, sino que creo que el cuerpo tiene sus procesos, adaptación y también de goce. O sea, en algún punto en nuestra práctica física tiene que haber un disfrute. Me gusta eso. Creo que eso sea el pilar fundamental del movimiento, porque creo que no lo es. O sea, nos movemos porque necesitamos movernos también desde lo más primitivo para alimentarnos, para llegar a un ritmo, ir a nuestro trabajo, etcétera. Para miles de factores, el impulso primordial del movimiento creo que no es necesariamente el disfrute o el placer. Sí, claro. Pero dentro de la mezcla, dentro de la ensalada de sensaciones que hay al movernos, en algún momento tiene que haber gozo. Claro, tiene que haber disfrute, tienes que sentirte bien y no solo verlo como un castigo o una tarea que realizar por mis malos hábitos, compensando malos hábitos. Yo lo veo como una celebración, ¿sabes? Una celebración de que podemos mover nuestros cuerpos, porque al día se levantan miles de personas que tal vez no pueden mover sus piernas o no se pueden levantar, amanecieron en un hospital y nosotros tenemos esta oportunidad de mover nuestros cuerpos, entonces ¿por qué no hacerlo?